Muy bien, pues vamos a arrancar con el vídeo del montaje del motor del Corsita. Aquí tenemos nuestro eje cigüeñal. Una cosa, vamos a hacernos la idea de que el cigüeñal está rectificado, viene de la rectificadora o es un cigüeñal nuevo. Partimos de que este motor está roto y no funciona. La idea es hacer un vídeo tutorial de manera didáctica de todos los procesos que se deben hacer para armar el motor correctamente. Entonces, supongamos que ya tenemos nuestro cigüeñal que nos lo han traído de la rectificadora. No debemos fiarnos de la rectificadora o del tornero. No es porque esta gente no sepa trabajar, todo lo contrario, son unos grandes profesionales. Pero si aquí hay un problema y nosotros armamos el motor, la responsabilidad siempre va a ser nuestra como técnico. Entonces lo ideal es, una vez que tenemos nuestro cigüeñal, hacer las comprobaciones de todas las medidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros tenemos las muñequillas de las bielas. Vamos a utilizar un tornillo micrométrico y en cada una de las muñequillas de las bielas vamos a comprobar que la medida que nos ha dicho el tornero que tiene es la que realmente tiene. Y vamos a comprobar en el manual de fabricante del vehículo, con esta medida de rectificación, cuál debe ser la tolerancia que debe tener el motor. ¿Qué es la tolerancia? Pues la tolerancia es el espacio que va a haber entre la tapilla y la propia muñequilla para que circule el aceite. Entonces, teniendo esta medida, ya sabemos lo que mide esto. Ahora lo que haríamos es nuestra biela con los tornillos. Hay quien usa los tornillos usados y le da los pares de apriete para medirlo, o los tornillos nuevos. Vamos a medir este espacio de aquí adentro. Midiendo este espacio de aquí adentro con las tapillas nuevas específicas para esta medida, este rectificado que acabamos de tener, la resta de los dos nos debe dar exactamente o casi exacto a la tolerancia que dice el manual de fabricante que tiene que tener aquí. Y esto lo vamos a hacer en cada una de las muñequillas del cigüeñal para cada una de las bielas. Aparte de eso, también vamos a hacer otra comprobación. Ok, teniendo nuestra biela aquí y habiendo medido todo, en este caso, esta es la biela del cilindro número 2, que empieza por aquí debajo, porque esta es la rueda del captador del cigüeñal, aquí va el volante de motor. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar un poquito de preloop. Tenemos cilindro número 1, cilindro número 2. No, 4, 3, 2. Aplicamos un poquito de preloop y vamos a instalar nuestra biela con el pistón. Recordemos que esto lleva una posición, no es lo mismo que vaya así o que vaya así. En este caso la tenemos marcada cuando desarmamos y hay una marca aquí que le hemos hecho que nos indica que esta es la parte frontal, o sea que esto va así. Ponemos nuestra biela. Y vamos a dar nuestro par de apriete. ¿Qué par de apriete? El que nos dice el fabricante que tiene que llevar. Damos nuestro par de apriete, el que sea, los grados que sean. ¿Lo ves? Esto tiene que tener movimiento. No puede haber resistencia al giro. Tampoco puede haber holgura en esta manera. Se puede mover hacia arriba y hacia abajo, pero nunca así. ¿Lo ves cómo se está moviendo? Esta holgura no debe tenerla, debe tener una mínima, una tolerancia. Esto, demasiado. Sí se debe mover con cierta resistencia, que es como lo está haciendo aquí. Pues esto es lo que llaman vulgarmente controlar las bielas. Una vez que hayamos hecho esto en todas las muñequillas del cigüeñal, con todas las bielas y las tengamos identificadas, entonces procedemos a comprobar el cigüeñal. Y te explico cómo lo comprobamos. Ok, bueno, tenemos aquí nuestro bloque que está limpio, impoluto.
Y este bloque viene de la rectificadora. Esta tapilla no la saqué porque se va a maltratar al sacarla y no quiero maltratarla. Fíjese que esta es distinta porque esta tiene las medialunas aquí, que son las que nos van a dar el juego axial del cigüeñal. Bueno, tenemos esto y tenemos nuestro juego de tapillas nuevas que hemos comprado. Entonces, las tapillas, recordemos que llevan una posición. La mayoría de ellas traen una pequeña cuñita aquí. Y aquí hay una cuñita, que es donde tiene que ir. Entonces esto, fijamos la cuña que esté casi a faz con la superficie de aquí y terminamos de ponerla por aquí. Esto tiene que estar completamente limpio, seco, no puede haber grasa ni lubricante, ahí no puede haber nada. Instalamos esta, instalamos esta. Muy bien, teniendo nuestras tapillas instaladas, si el motor no fuese de bancada completa, pondríamos cada una de las bancadas y medimos el interior y medimos el cigüeñal, igualmente sacamos las tolerancias. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, para medir esto cuando está montado con la tapa superior, os hago un detalle, cuando esto está montado aquí, para medir aquí suele ser un poco incómodo, aunque se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Antes de poner ningún tipo de preloop aquí, vamos a poner el cigüeñal. Tranquilo. Vamos a quitar el retén que nos está estorbando aquí. Ponemos nuestro cigüeñal. Ahí está. Vamos a tratar de no girarlo en seco. Y una vez que tenemos instalado nuestro cigüeñal, viene un producto que se llama Plastic Gauge, que es como una tirita así de espagueti, y en cada una de las muñequillas del cigüeñal, en apoyo al bloque, vamos a poner una tirita de Plastic Gauge. Ponemos nuestra tapa, o las tapillas, o las bancadas, damos los pares de aprietes, los grados, los ángulos, todo. No movemos el cigüeñal y luego retiramos. ¿Qué va a pasar con ese trocito de Plastic Gauge que hemos puesto aquí en las muñequillas? Que si no sabes lo que es, te dejo una foto por aquí arriba de lo que es. Que eso se va a expandir. De este espacio que viene el Plastic Gauge, que viene calibrado, se va a ensanchar por la presión. Y el mismo envoltorio del Plastic Gauge trae una guía de referencia de qué tanto se aplasta, pues es la tolerancia que tenemos aquí, ¿vale? Es una manera de medir. Entonces, comprobamos las tolerancias en bancada con el Plastic Gauge y ya podemos estar seguros, seguir adelante y armar. O, si hay alguna de las muñequillas que la tolerancia es inferior a la que tiene que tener, pues tenemos que hablar con la rectificadora, ver qué pasa con las tapillas, porque si no vamos a tener un problema de lubricación y vamos a perder todo el trabajo. Comprobado todo esto que hacemos ahora, vamos a montar nuestra tapa de aquí. Para ello montamos las mismas tapillas en la tapa superior. Bien, pues tenemos aquí nuestra tapa de bancada, tenemos la axial y lo que hacemos es que vamos a instalarlas todas. Igualmente lleva una pequeña muesca aquí que nos indica dónde van. También las tapillas suelen traer una numeración. Entonces montamos la 1. Bien, tenemos esto listo para instalarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el preloop aquí. Y aquí hay que aplicar el formador de junta. Pero recordemos que tenemos el cigüeñal, que hay que limpiar el Plastic Gauge y ponerle también preloop antes de montarlo.
Entonces retiramos el cigüeñal, limpiamos los restos en el cigüeñal de cualquier Plastigate, lubricamos las tapillas en el cigüeñal, montamos el cigüeñal para luego montar esto encima. Vamos, nos llevamos nuestro cigüeñal, lo limpiamos allá de cualquier resto de Plastigate y vamos a aplicar el Preloop aquí. Insisto, que tú lo quieres montar con aceite, móntalo con aceite. Yo siempre armo los motores de hace muchísimos años con Preloop porque cada vez nos tardamos más en armar los motores. Entonces, 24 horas que esté esto armado con aceite, siempre se va a ir hacia abajo, siempre se va a quedar con menos lubricación que si aplicamos un Preloop. Y dadas las tolerancias de los motores actuales, pues ese primer arranque en seco no me gusta, pero nada. Bueno, Preloop aplicado. Nos traemos otra vez nuestro cigüeñal. Un par de vueltitas. Vemos que vaya todo bien. Y ahora vamos a traernos la tapa. Pero antes hay que aplicarle el formador de juntas a la tapa. Bien, venimos trabajando desde hace tiempo en el taller con este formador de juntas y la verdad es que estoy encantado. Valga la publicidad. Si tienes dudas sobre cómo aplicar el formador de juntas, te dejo en la parte alta de la pantalla un tutorial súper chulo de cómo aplicarlo. Bueno, aplicamos esto sin tanta tontería tampoco. Pues y esto nos lo llevamos al bloque. Voy a hacer un pequeño detalle aquí. Ok, pues tenemos aquí nuestra bancada y vamos con mucho cuidadito. Llevo unas guías, así que paciencia, quieto parado. Ahí está. Tornillería. Antes de poner la tornillería, recuerda que tienes que ponerle esto en la rosca y en esta parte del tornillo. ¿Y esto a qué se debe? A que esta parte que es aluminio y esto que es acero, cuando entran en contacto, ofrece una resistencia al roce, aparte de lo que ofrece la propia rosca. Entonces, si esto está rozando contra esto sin ningún tipo de producto que lubrique o minimice ese esfuerzo, cuando tú des 30 Nm, a lo mejor no tienes 30, sino tienes 27. Si te faltan aquí, en toda la tapa y luego das los grados, esta tapa no va a quedar con el par de aprietes que tiene que llevar. Entonces, todas las roscas y las cabezas de los tornillos con aquel producto. Lo que hacemos es esto. No tiene que ser mucho, solo un poquito. Y luego aquí en la rosca, y a medida que vaya entrando eso se va esparciendo. Y esto va aquí. Hacemos lo mismo con todo. Bueno, como siempre, desde dentro hacia afuera, pero vamos a hacerlos llegar nada más. Vamos con los del centro. Aquí se ven los que se han maltratado la cabeza, que me ha tocado darle con un taladro y llevarlos y tal. Pares de apriete y grados. ¿Cuánto? Pues os lo dejo en la descripción del vídeo y si no, a través del grupo de Discord.
que no se tranca, sigue girando. Vamos con los otros, pares de aprieta los de fuera. Muy bien, tenemos dado ya los pares de apriete a esto. No se tranca, gira perfecto, pero nos queda una comprobación por hacer, ¿vale? Es una comprobación muy importante, que es lo que se llama el juego axial del cigüeñal. El eje cigüeñal, que es este, se desplaza hacia adelante y hacia atrás. Lo digo de manera muy exagerada, es mínimo lo que se desplaza. Recordemos que por aquí tenemos un embrague y cuando nosotros pisamos el pedal de embrague, lo empujamos hacia acá. Vamos a intentar escuchar que sí se mueve. Aunque no se vea, ese es el juego axial. Y ese juego axial también lleva una medida. ¿Y cómo se mide? Pues esto se mide con esta pieza, con este reloj, con un reloj comparador. Yo no tengo la posibilidad de montarlo. Se suele poner aquí en un imán o en una base metálica o del bloque, con unos brazos que se mueven y se pone aquí. Entonces cuando lo tienes aquí, lo pones a cero, realizas el movimiento y te tiene que dar una medida. Esa medida tiene que coincidir con el juego axial que dice el manual de fabricante que tiene que tener este motor, ni más ni menos. Cosas varias. Muchas gracias a todos los miembros del canal, cada vez somos más, de verdad no tengo cómo agradecerles, muchísimas gracias. Gracias a ustedes compré el formador de juntas nuevo, porque yo no uso las cosas del taller para los vídeos, no me parece correcto mezclar las cosas. Compré también, espera que os lo muestro, el botito este de Redline, que es el que estamos utilizando, que es este mismo, de Redline, el rosa. Me falta comprar el de Lucas, que es el que más me gusta, que es el que es como, el que yo le digo que es moco dinosaurio, pero bueno, no podemos llegar a todo. Así que muchas gracias a todos los miembros del canal. Si aún no eres miembro del canal, estás a tiempo de unirte y apoyar este proyecto. A todos esos suscriptores, a todos los que comentan, muchísimas gracias de verdad. Vienen cosas muy buenas este año para el canal. Incluso sorteos, vienen un par de cosas muy chulas que ni yo me las esperaba y están saliendo mejor de lo que teníamos previsto. Y todo eso es gracias a ustedes. Y si no estás suscrito, no olvides, es solo darle clic y ya estás suscrito al canal. ¿Que tú no quieres que te estén llegando correos avisándote cada vez que yo publique? Pues no actives las notificaciones, solo clic suscrito. ¿Que quieres enterarte de porque yo tengo un Corsa y quiero ver cómo se abre el motor? Ping, campanita. Y así te van avisando de cada vez que publiquemos un vídeo. Bueno, creo que lo vamos a dejar hasta aquí por ahora, porque la siguiente parte es poner ya los pistones, poner por aquí las bielas, darle su par de apriete y bueno, cositas curiosas de este motor. Vamos a comentar un par de cosas curiosas. Dentro de las cosas chulas que tenemos de este motor, ya sabemos que es un motor que su distribución va por cadena. Entonces, al ser una distribución por cadena, la tapa que lleva aquí es de cadena y es metálica. Y esa tapa abarca tanto una parte del cárter como de la culata. ¿Qué es importante? Cuando nosotros vayamos a poner esta tapa, después de poner la culata y todo el tema, ¿verdad? Es importante no apretarla del todo. La vamos a poner y la vamos a dejar con cierta holgura porque como hemos hecho una superficie plana aquí y hemos rebajado también la culata, ella tiene que irse al torno y que lo que le quiten al bloque y lo que le quiten a la culata tienen que quitárselo de aquí, porque si no va a pasar, yo no lo quiero pasar por aquí, que va a quedar mucho más arriba y después nos va a dar problemas. Aparte de eso, lo último que nosotros vamos a hacer es apretar esta tapa. Siempre se pone, se posiciona y luego ponemos el cárter. Y luego de que está instalado el cárter es que nosotros apretamos esta tapa. Todo esto lo vamos a hacer con lujo de detalles, súper chulo, como hacemos las cosas aquí en el canal, despacito y con buena letra. Bueno, como este es el capítulo 1 de esta serie del Corsa, aprovecha de dejarme en los comentarios todas las dudas y sugerencias que tengas respecto a este motor
qué quieres, dónde quieres que hagamos más énfasis, explicando qué cosa, cómo, por qué. Y así yo voy leyendo los comentarios y para los próximos vídeos pues ya los voy incluyendo allí. Si te ha gustado el vídeo, pues lo dicho, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente vídeo. Aunque te dejo con un detalle de cómo queda nuestro formador de junta en el pre-cárter, para que veas qué chulada. Mira qué maravilla cómo queda el formador de junta, bien aplicadito.